interactuamos, opinamos y también entrevistamos. ¿Hay alguien en línea? Hay alguien en línea, claro que sí. Y yo casi que estoy tentado a preguntarle si lo peor ya pasó. Porque como es un analista de opinión, una persona que sabe pulsar las situaciones y además diría que es un viejo habitante de este programa, le podré preguntar eso. Pero bueno, vamos a preguntarle por otras cosas. Hola, Raúl Aragón, Daniel Cholaquian te saluda desde Lo Peor Ya Pasó. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto hablar con vos. Gracias por llamarme. No, por favor, es un placer. Raúl, hicieron una encuesta la semana pasada para ciudadanos residentes de la zona metropolitana, del ámbito metropolitano de Buenos Aires. Sí, del área metropolitana de Buenos Aires. Y que habla justamente sobre las percepciones en general a propósito de la pandemia, y me gustaría un poco que nos cuentes qué es lo que vieron y cómo lo analizan como foto y como película ustedes. Bueno, como foto tenemos voy a generalizar primero, después si querés te digo los números, pero los números terminan por marear. Los dichos, una cosa es cuando los ves, pero otra o ves el gráfico. Pero primero, hay un altísimo nivel de acuerdo con la prorrogación. Estamos refiriéndonos a la última, pero no a la futura, sino a la última prorrogación de la cuarentena. Al mismo tiempo, hay una altísima calificación de altísima aprobación de la gestión de Alberto Fernández en cuanto a la gestión de la crisis. Eso llega casi al 80%, 78 y tanto por ciento de aprobación de la gestión de la crisis. Esto en términos de la película, porque lo venimos midiendo más o menos cada 7, 10 días, en términos de la película, quiere decir que se viene manteniendo. Siempre oscila entre 78 y 80, 81, ¿no? Varía un poquito, pero esas son variaciones que son... Que por otra parte son números muy impresionantes, ¿no? No, es impresionante. Ahora, al mismo tiempo, hay un acuerdo con que la prorrogación no solamente que la prolongación de la cuarentena es necesaria, sino además que es la mejor medida para prevenir la propagación del virus. Eso tiene también un altísimo nivel de aprobación, de acuerdo. Y primero está la preocupación, con más de la mitad de los consultados, la preocupación por la salud, tanto propia como de un ser cercano, un ser querido, un familiar cercano, y está en primer lugar con más del 50%, y con alrededor del 30% está la preocupación por la economía. Lo cual marca una perspectiva clara, ¿no?, de diferenciación ahí. Sí, clarísimo. O sea, y la otra pregunta que tiene que ver con todo con la cuarentena y la pandemia, de una manera directa en cuanto a lo que está tolerando el público, la otra pregunta es, bien, ¿cuánto tiempo más puede tolerar usted la cuarentena? Y tenemos un 17% que dice no la soporto un minuto más, quiero que se termine ya, el 17%. Y lo dice de esta manera, quiero que termine ya, aunque signifique correr riesgos. Pero después, el resto, hay de 1 mes a 6 meses, está todo el resto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay tolerancia en la sociedad para una extensión de la pandemia de por lo menos 15 a 20 días más, seguro. Y yo creo que es absolutamente necesario, es una opinión personal, es absolutamente necesario extender la cuarentena, porque bueno, primero el pico es real, después analizamos el pico, pero segundo porque no está terminado, esto no lo hemos ganado. Si fuera un campeonato de fútbol, si fuera la Copa Libertadores, estamos primero. Claro, ¿no? sí, claro, sin duda. Claro, y lejos además, sí. Con el arco invicto, con 5 goles de diferencia con el segundo, sí. La verdad que eso hay que reconocérselo al presidente Alberto Fernández, que no ha tenido una gestión perfecta, ninguna gestión es perfecta, pero tiene una muy buena gestión y sobre todo una muy buena gestión, muy oportuna respecto de la crisis del coronavirus, a pesar de las presiones que han sido muchas, no todas han trascendido en los medios, pero ha tenido presiones muy, muy importantes para, primero, no declarar la cuarentena y después cuando la declaró para levantarlo después de los primeros 15 días, lo cual era un disparate. Pero bueno, lo que pasa es que hay sectores que priorizan la economía o el lucro por encima de la vida.
Pero me gustó esa frase, porque no es lo mismo privilegiar la economía en un sentido colectivo que el lucro individual o personal o corporativo, ¿no? Pero a ver si los grandes intereses económicos están preocupados porque la pizzería de la esquina tenga que cerrar. Pero no les importa. Abren otra ellos, no les importa, no, claro que no. Claro que no, y además en los países donde se priorizó la economía en el sentido del lucro, de los grandes intereses, como Estados Unidos o Inglaterra, no solamente que es un desastre a nivel de salud social, de la salud de la población, es un desastre. No solamente eso, sino que también cayó la economía, porque cuando vos ves cadáveres pasando por la esquina de tu casa, decís, yo no voy a trabajar, y entonces se cae toda la economía. Igual no salgo, no voy a un cine, no gasto, no me muevo, y eso hace que en definitiva la economía también se caiga. Entonces es una falsa dicotomía la que plantean algunos de estos economistas de centro derecha extrema, de derecha extrema, ni siquiera ¿cómo se llaman? Neoliberales, ¿no? Neoliberales. Pero ellos no se autocalifican como ni de derecha ni neoliberales. No se autoperciben así. No, ellos creen que, bueno, nada, no importa, no hace falta analizar. Pero ellos lo plantean como una dicotomía. Claro. Pero el problema es que también lo plantean como una dicotomía. Hay discursos dicotómicos en algunos medios hegemónicos, y eso lo que termina por hacer es agigantar la grieta. Bueno, pero, perdóname, hoy hablábamos con una militante feminista de la izquierda chilena, y Chile hoy tiene su mayor crisis de salud, tiene cerca del 90% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Tanto es así que el presidente Piñera dijo que en 2 semanas el servicio de salud privado tiene que duplicar las camas de terapia intensiva. Dijo que que van a dar bolsones de comida al 70% de la población. Claro. Y ellos privilegiaban la economía y son los genios de la economía, ¿no? Sí, claro, sí. Digo. Sí. Bueno, está bien. Ahí tenés, es decir, yo no digo que no haya que prestarle atención a la economía, y no digo que los capitales no tengan que tener un lucro razonable, por supuesto. Si no tenés gente que invierta para tener lucro, no tenés industria, obviamente. Cuando el peronismo, la marchita dice combatiendo el capital, se refiere al capital financiero especulativo, no al capital productivo. Si no tenés fábrica, no tenés trabajo, no tenés puesto de trabajo. Es así. Nadie está negando eso, pero está claro que en la encuesta que ustedes hicieron la semana pasada, y es importante marcar la fecha porque ustedes lo hicieron entre el 13 y el 14 de mayo, o sea, 3 días después de los anuncios de la prolongación, o sea que era en un momento donde además nos acordamos que la semana pasada, ustedes lo hicieron en AMBA, y la semana pasada, entre estos 2 días, en la ciudad de Buenos Aires habría comercios en una suerte de recomponer la base económica de la ciudad, especialmente comercial, y sin embargo gran parte de la población del AMBA sigue sosteniendo la importancia de la cuarentena. Sí, por supuesto. Y se critican mucho los barrios humildes porque, sobre todo a las villas, a las barrios de emergencia, ¿no? A la Rodrigo Bueno, etcétera, por el incremento de casos y porque, entre comillas, la falta de acatamiento a las normas de restricción. Lo que pasa es que no se puede hacer en ese... el hacinamiento es un dato de la realidad ahí, ¿no? Y entonces, bueno, empieza a haber, y acordate de esto, va a haber una estigmatización de la pobreza como portadora de la epidemia, Claro. Vamos a terminar en eso. No falta mucho para que alguno sugiera que cerremos los barrios, las villas, y no dejemos entrar ni salir a nadie, tipo gueto. Algún tarado va a terminar diciendo eso, acordate, porque son claro, de cualquier barbaridad, pero claro. Y ese día vamos a poner en cadena nacional una película que es estadounidense, en realidad sí estadounidense, pero de origen latino, que es Un día sin mexicanos. Sí, se arma un lío terrible, nada funciona, no pueden ir a laburar, nadie lleva el niño a la escuela, nadie le carga nafta en el auto, nadie le limpia nada.
no recogen la basura, es un quilombo, es un delirio terrible. Solo porque los muchachos, ¿cómo es que dicen? Los wetbacks, decidieron quedarse en su casa. Hoy no laburo, a ver qué pasa, ¿sí? Para que sientan. Pero hubo un movimiento así, vos sabés eso, claro, ¿no? Claro. Sí, se lo plantearon, fue terrible. Claro. Y bueno, pero entonces tenés esto, ¿no? Y el otro problema al que vamos a tener que, a la salida de la pandemia, cuando sea, ponerle, no sé, va a demorar bastante, lo que se va a empezar a plantear es la reorganización del sistema de la economía mundial, porque esto es insostenible. Claro. Es insostenible, el lucro desmedido genera desigualdad. Ahora, cuando generaste demasiada desigualdad, la sociedad te explota y te lleva puesto. Le pasó en Chile. En Chile, claro. ¿viste? Bueno, pero además hay una cosa que es paradójica. Si vos tenés un sector cada vez más pequeño, que cada vez acumula más, el sector que queda fuera de eso cada vez consume menos, con lo cual la economía también se cae y perjudica a ese sector pudiente. La verdad que es ridículo, ¿no? Es decir, por eso lo que planteaba Perón era la comunidad organizada. Está bien, flaco, vos ganás, producís, ganás, invertiste, está bien. Ahora, al obrero me lo tenés que tener bien. Y él lo que decía es que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. En una situación de equilibrio con un Estado en el medio que regule. Y eso es lo que de alguna manera Alberto, esta gestión, no solamente Alberto, pero esta gestión está recuperando el rol del Estado en la construcción de una sociedad equilibrada. Va a llevar mucho tiempo y va a haber muchos que van a gritar mal, porque viste los privilegios son difíciles de renunciar, pero al final se tiene que imponer, porque si no el mundo es inviable. ¿Vos te acordás cuando empezó el lío en Chile, un audio de la primera dama chilena donde ella dice, vamos a tener que renunciar a algunos privilegios? Lo dice con estas palabras, porque no sabés, esto es tremendo, no sabés lo que son alienígenas, o sea, los pobres son alienígenas para esta gente, no son humanos. Y yo cuando escuchaba eso decía, pero Dios querido, esto es impensable eso, ¿viste? Ni los nazis dijeron eso. Entre los alienígenas y el virus buenito de Manalich han hecho techo igualmente. Sí. No, bueno. Así que, bueno, estamos en eso. Te quería hacer una consulta, discúlpame, porque hay algo que tiene que ver con lo que vos dijiste de las villas y que está en la encuesta que ustedes hicieron, que me parece interesante para ir pensando como hilando fino, ¿no? Uno en las redes sociales se encuentra con los policías autoconvocados de las redes, ¿no? Estos que te muestran fotos de uno que está sin barbijo en la calle, o cuántos pibes que están con los pibes, y mirá estos que salieron, digo, y ustedes acá preguntan sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento, y ustedes señalan dos frases como muy marcadas: yo y mi familia nos quedamos en casa, lo que nos cumplen son los otros. Hay como una sensación esta, ¿no? De culpar al otro, y yo soy el bueno y el otro es el malo. Acá parece... Cuando son dos preguntas. Una es, ¿usted cumple? ¿En qué grado cumple? Y totalmente o bastante te da como 90 y pico %. Sí. Y cuando preguntamos al revés, si usted cree que el resto de la gente lo cumple, te da al revés. Claro, el 70 no cumple. El 70 no cumple. Pero eso es típico de las encuestas. Se llama, hasta tiene un nombre, se llama efecto tercera persona. Cuando vos le preguntás a la gente, por ejemplo, mire, ¿usted cuida el medio ambiente? Por ejemplo, cuando anda por la calle y tiene que deshacerse de un envoltorio de algo, ¿espera encontrar un basurero para tirarlo o lo tira en la calle? No, yo espero encontrar el basurero, 90%. Y después le preguntas, ¿y qué les parece que hace la gente en general? ¿Espera encontrar el basurero o lo tira? No, lo tira 90%. Eso es típico, ¿no? Siempre la conducta del otro es mala y la conducta mía es buena. Es una pregunta que uno la hace, pero ya sabes el resultado. Claro, pero digo, pero ahí aparece, por esos lados se cuelan, ¿no? También esta suerte de el otro me va a traer el virus, el otro. Sí. Bueno, pero lo que corremos el riesgo, a ver, dame un minuto para explicar bien esto. Sí, claro. Nosotros tenemos algo así como, en la ciudad tenemos algo así como 3.400, te digo exactamente, 3.342 casos de coronavirus, de los cuales 1.326 están en las villas, o sea, es el 39, casi el 40%. Sí. Pero las villas de emergencia de la ciudad tienen 310.000 habitantes, con lo cual tienen el 10% de la población, o sea, en el 10% de la población está el 40% de los contagios, y tiende a crecer eso, y va a crecer, sobre todo básicamente por las condiciones de vida en las que están esos compañeros, ¿entendés? Claro. Entonces,
cuando eso empiece a tener más visibilidad mediática, esto de que en las villas se está disparando, va a haber un clamor de un sector para decir, bueno, cerremos las villas. No, pero hay gente adentro, bueno, sí, está bien, mandarles agua y comida, pero cerremos las villas. Claro. Y eso es muy parecido al gueto de Varsovia, ¿eh? Sí, claro. No creo que lo lleven adelante. Yo tengo cierto respeto por la gestión de Larreta, y Larreta no es tonto, no va a ser una cosa. No, eso no. Si algo que no es tonto. No es tonto, no va a cometer un error así, pero el clamor va a existir, acordate. Entonces, ahí empezás a decir, el otro que me contagia es el pobre que vive en las villas. Indirectamente están diciendo eso. Ojo con eso, convertirse al pobre en el agente de la epidemia. Y eso ya pasó con la fiebre amarilla en el final del siglo XIX. Pasó porque la fiebre amarilla tuvo su foco justamente por las condiciones de insalubridad en la que vivían en San Telmo y La Boca, donde vivían descendientes de esclavos negros, los pobres, etcétera. Y entonces era como que los pobres son los portadores de la peste, de terror es eso, ¿eh? Eso, no sé, viste, nos falta la cámara de gas nomás, ¿eh? Después de eso lo que sigue es la cámara de gas y los trenes que van a Auschwitz, ¿eh? No. Sí, es así, es tan brutal como es así de brutal. Yo lamento tener que decir esto, vos sabés lo que yo pienso ideológicamente, sabés que no tengo críticas a este gobierno, al gobierno de Cristina, tengo mis críticas, pero una cosa es decir no me gustó esta medida, no me gustó esta otra, y otra cosa es una reacción social de esta magnitud. Y lo que nos dejó Macri, gracias a Dios que no... ¿Te imaginas esto con Macri? Tenemos 50.000 muertos, ¿viste? Porque además las cosas que hizo, que ahora se saben, no solamente le bajó el 50% al presupuesto de investigación del Malbrán, del CONICET y de las otras instituciones, sino, por ejemplo, viste que hay una epidemia de dengue también simultáneamente. Bueno, tremendo. ¿Qué es lo que pasó? A mediados del 2016, Macri disolvió el cuerpo de operarios de la fumigación que se ocupaban de fumigar todos los años, porque lo único que puede hacer con el dengue es fumigar, para matar el mosquito. Sí. Bien, lo disolvió, no sé a dónde los mandó, y los equipos físicos, los camiones de fumigación, los guardó en un galpón y quedaron ahí hasta hoy. No, eso realmente... Claro, es así. No, pero es una locura. Vos sabés que tenés dengue, que se te viene el dengue, que tenés el dengue todos los años, que lo tenés que fumigar porque si no se te muere gente, y dejás de fumigar ¿para qué? Para ahorrar plata porque eso es un gasto. La verdad que, viste, ese tipo tiene que estar preso. Las cosas que hizo Macri son eso es negligencia criminal realmente, porque vos haces eso y muere más gente. Entonces, flaco, vos mataste gente, ¿qué querés que te diga, no? Sí, bueno, claro. Hoy estoy enojado. Me parece muy bien. Raúl Aragón, analista de opinión pública, analista político también y director de Raúl Aragón y Asociados. Te agradezco mucho esta... No, disculpa la primera... demencia, porque vos me toqueteás y me haces... Y bueno, a veces tenemos que sacar títulos los periodistas, Raúl. Está bien. Pero vos sabés que yo siempre soy aplomado para exponer, explico, argumento. Bueno, pero la verdad es que me tocaste temas que realmente creo que deberían indignar a cualquiera de nosotros, ¿no? Yo creo que sí, y creo que estamos en un momento para pensar esto que acabas de decir, más allá de esta sangre que bulle. A veces lo que dijiste fue muy preciso, y te agradezco mucho. No, te agradezco muchísimo por la llamada, siempre es un gusto hablar con ustedes, y cuando pase esto y pueda ir, me invítenme al piso porque me gusta mucho ir ahí. Vas a ser invitado, claro que sí. Va a ser un placer conocerte personalmente, además. Un abrazo. Un abrazo, Raúl. Hasta luego. Chao, chao.